Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien esta mañana. Me acabo de dar cuenta antes de grabar. Hoy fue la primera vez que medio me peiné. Me eché como cera. Lo que me gusta ponerme en el cabello es cera, porque no te deja como el pelo muy, como, ahora sí que va a sonar feo, pero no te lo deja tan duro. Y me doy cuenta que me faltó como un poco de este lado, ¿saben? O sea, ahorita que iba a empezar a grabar, dije, no más. Pero bueno, cosas aparte. Espero que estén muy bien. No sé si lo están escuchando de mañana. Ya saben, yo lo grabo de mañana. Se puede ver a lo mejor un bello amanecer. Ni tan amanecer porque ya es tarde. Pero el día de hoy vamos a hablar. Y por cierto, ya cambié los lentes. Regresé back to basics. A los lentes que usaba al inicio. Y pues como pueden ver, hoy en el Llegar, su podcast donde a veces no llegamos a nada, hoy va a ser uno de esos episodios donde tal vez no lleguemos a nada porque no escribí lo que quiero decir. Sé que quiero decir, sé a qué quiero llegar, pero no sé si voy a llegar a eso. Espero que sí. Eh, Su podcast El Llegar, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Ya en YouTube subí un episodio en video. Me quité la flojera de subirlo en video y de escribir y cosas así, entonces y en formato video también ahí, porque antes solo era puro audio, que me estaba funcionando en audio, fíjense. O sea, tenía vistas que yo ni siquiera esperaba. Y ahí tenía vistas en YouTube. Si me estás viendo de YouTube, te mando un saludo. Si no me estás viendo, pues para qué te mando un saludo. Pero ahora con el video, no sé, voy a probar a ver si me da igual vistas el subirlo como video que si lo subía como audio. Y si no, pues lo voy a subir solo como audio. Pero por ahora en video ya estamos. Y espero que este también sea en video en YouTube. Pero me agrada, fíjense que me agrada el hecho de haber cambiado el formato video. No sé si se acuerdan que el inicio era puro audio y estaba cool, o sea, no me molesta. Solo lo grababa como para sacar clips para las redes y los grababa en vertical. Y entonces era muy libre para mí porque yo no me sentía como con una cámara en mi jeta y que me estaba grabando todo el tiempo. Pero no me incomoda, o sea, creo que no me es incómodo ya, es algo de lo que estoy acostumbrando y es algo justo que le contaba ayer a una amiga, que ella tiene un amigo que quiere hacer contenido, pero como que no le agrada porque le da como nervios, le da pena y cuando se pone ante una cámara es como se pone tenso, ¿no? Y que ella justamente me decía que yo al inicio era igual, o sea, yo al inicio de mis videos de lo que empezaba a hacer, era exactamente igual. Y esto no tiene nada que ver con el tema. Ya sé que están diciendo, güey, ¿por qué pusiste en el título una cosa si estás hablando de otra totalmente diferente? Y no, eso no va a llegar a eso. ¿Okay? Esto solo es un breviario cultural. Y, y entonces, yo en mis videos, ella me decía que yo antes me veía como así, como muy acartonado y como que mi voz no sonaba bien, ¿no? Y que ahora ya es totalmente diferente eso. Y sí, es un hecho que sí, pero creo que es la experiencia o el tiempo que lo que te da eso, ¿no? Si nunca empiezas, pues nunca vas a poder ver qué es lo que te falta para ello. Y le comentaba, ya no me acordaba de esto, pero le comentaba que hay una persona específicamente que fue la que me ayudó a liberarme un poco más, porque al inicio yo empezaba haciendo videos eh, y yo mismo me sentía raro y así, y sí me decían de que no, es que suéltate más, no sé qué, pero me costaba mucho trabajo. Y entonces le pedí consejo a una persona que se llama Tato Ojeda, que antes, es colombiano y antes estaba allá, pero ahorita ya está haciendo cosas en México para Spotify, creo, o algo así. Y, y esa persona es la que me ayudó, tal vez él no lo sabe, en algún momento le dije, feliz cumpleaños, pero no me respondió. Se lo dijo por Instagram. Su número yo creo que ahí debo tenerlo, no sé si es el mismo, yo creo que no, porque ahora ya vive en México, pero, pero esa persona fue la que me ayudó. En algún momento tal vez le diga de que, oye, muchas gracias, que entonces que no, pero él fue quien me enseñó como lo que él hacía o cómo él empezó. O sea, él me decía, no, yo lo que hago es esto y esto y esto, y fue como la persona que me fue coacheando para yo poder hacerlo mejor. Y entonces empecé a seguir sus consejos y sí me sentía más libre. Y también me enseñó sus videos, o sea, como los que ya estaban editados, pero aparte su detrás de cámaras, ¿no? Y justamente eso me decía, de que pues todos cometen equivocaciones, todos
fallamos todos, lo que sea. Y me contó y me presentó un caso muy específico en el que fue a Estados Unidos para lo de una película y que de repente le dijeron, oye, pasa para acá porque vas a entrevistar a los actores y no sé qué, y vas a estar como en donde grabaron las voces y todo. Y él así como, ¿qué? O sea, como que entrevistar actores y estar ahí, ¿no? Y él dijo que fue un momento súper raro porque él iba como a otra cosa, él iba como a ver la película y como la alfombra o algo así, pero no se imaginó que lo fueran a pasar y que iba a tener como ese contenido. Y entonces dijo, pues esto tengo que hacer algo, tengo que hacer un video de esto porque pues es algo, pues es contenido a fin de cuentas más exclusivo y pues tengo que hacerlo. Entonces que así al momento fue que dijo, pues voy a hacer esto y voy a grabar esto. Y entonces empezó a grabar, pero que él no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer. Simplemente entró, dijo, esto está chido, voy a hablar de esto, ¿no? Y así fue como empezó haciendo ese video. Y se ve en sus tomas cómo se equivocaba y cómo decía algo y no le gustaba. Y entonces a la siguiente que lo decía cambiaba totalmente todo. Entonces fuera como muy improvisado su video. Y me mostró pues eso, ¿no? Que a veces tienes que hacer las cosas aunque no estés tan preparado, y sobre todo el hecho de que todo el mundo se equivoca, ¿no? Que no porque él se vea que hace todo perfecto, pues es que esté así, sino que sí hay momentos donde falla y pues obviamente eso no lo ve toda la gente porque pues ¿para qué? Pero pues que yo supiera que sí hay como esos momentos, ¿no? Y entonces es eso, ¿saben? O sea, eso es como a lo que ya me estoy acostumbrado. Por ejemplo, este podcast no tiene cortes. Uno, porque soy huevón y no quiero estar editando y cortando y así. Yo lo único que hago es corto el inicio, corto el final y chingo su madre. O sea, ya salió el episodio, ¿no? Lo mejor sería tener una preproducción bien hecha. O sea, yo escribir qué quiero decir. Pero pues hay veces en las que me da hueva también. Y no escribo nada. Pero es eso, ¿no? Como que le he perdido el miedo a esto y me gusta que esté en formato video. Ahora sí, empezamos con el tema después de todo este desmadre. Porque aparte siento que suena natural, ¿no? Bueno, yo me siento muy natural, la verdad. O sea, es como si fuera platicando con cualquier persona y estoy como un loco yo hablando solo en un carro. Pero pues hay muchos locos hablando por teléfono solos en un carro, entonces siento que es lo mismo. Y por eso como que no me afecta el hecho de estar hable y hable yo solo y que quizás alguien externo, alguien que esté fuera, me vea como un loco porque tengo una cámara aquí y estoy, a veces muevo las manos y hago esto y todo, ¿no? No me importa si el carro de al lado de repente voltea y me está viendo, me da igual. Entonces, pues es cosa de acostumbrarse. Pero ahora sí, ya vamos con el tema de hoy. La creatividad. Yo llevo muy poco tiempo trabajando con la creatividad. Yo ahorita estoy en una agencia creativa y pues como que el principal objetivo es ser creativos. Fin del episodio, vámonos. No, yo llevo poco tiempo trabajando con la creatividad. En el poco tiempo que llevo haciendo esto, te puedo decir algunas cosas. Unas cosas muy puntuales. Número uno, la creatividad yo creo que se nace y no se hace. Puedes tratar de pensar en cosas creativas, puedes tratar de pensar en mil ideas, pero siento que hay un algo que no todos tienen y es lo que le da el impulso a la creatividad. Dos, sí puedes tomar cosas creativas de otros lados y siento que está cool. Puede que hayas visto una inspiración en un lado y quieras aplicarla en otra cosa y el hecho de saber cómo aplicarlo, siento que eso ya es creatividad en sí. Y tres, no forzar la creatividad. Por el hecho de que yo he tenido que forzar la creatividad y es cuando me ha dado bloqueos creativos así terribles y te frustra mucho. Y entendí que si solo fluyes y encuentras tu forma de liberarte, va a salir bien. Esos son como los 3 consejos que te puedo dar sobre el poco tiempo que llevo en creatividad. Y es algo cool, es algo muy cool porque... Y es difícil. A mí me gusta, pero siento que es difícil el hecho de pensar cómo conecta una cosa con otras y así. Afortunadamente sí he conocido gente muy creativa y ha ido de trabajo y en otros lados también. Y siento que está chido y como que siempre trato de aprenderle a la gente todo eso,
porque es algo que me agrada. Siento que es una cualidad muy chida de todo y que te puede servir para cualquier cosa, no solo para lo que hago, ¿no? De que las marcas y marketing y cosas así, sino que te puede servir para un buen de cosas, para todo en la vida en general. O sea, cuando eres alguien creativo, te van a salir, perdón, es que me tengo que meter, ya. Te va a salir todo de una forma más bonito, más sencillo también. Porque hay creatividad para todo. O sea, puedes ser creativo en ideas, en generar algo, o puedes ser creativo en el hecho de procesos, por ejemplo. O sea, hay algo que yo tengo mucho, que me agrada, es que como que me gusta simplificar los procesos o hacerlos lo mejor posible. Yo cuando estaba en los 40 que no me pagaron los perros, cada que diga a esos güeyes, voy a decir que no me pagaron, eh, por 2 años o más, 3. Eh, Ahí había pues un proceso que funcionaba, pero después había como unos pequeños fallos que pues no funcionaban. Entonces yo como que propuse hacer eso de otra forma o como más comunicación o como en vez de que sea primero A le manda a B y después B le manda a y después A tiene que mandarle a B y después B le manda a, y entonces para que A apruebe y B pueda subirlo, pues era como, a ver, entonces si A lo tiene, pues ¿por qué no dice todo lo que hace falta? Se lo manda a B, B soluciona lo que hace falta, después se lo manda A para la última revisión, aprueba y ya, ¿no? Y entonces como que se quita un proceso y listo. Y también cuando me tocó a mí cuando cayó pandemia y antes lo que le llaman junkets, que son entrevistas a los actores y director y productores y así, de las películas y series, eh, pues antes eran presenciales. Entonces estaba muy acostumbrado ya de que toda la vida fue presencial. Yo entré a tener que aprender cómo se editaba eso, qué materiales te mandaban, y pues tenías de que cámara A, cámara B y cámara C, normalmente. Cámara A los actores, cámara B al entrevistador, cámara C la toma de los dos. Y tú ya con eso en edición jugabas a qué mostrar. O sea, tú ponías de que aquí está la pregunta, entonces vamos con cámara B. Como si fuera un programa de televisión y un switcher, o sea, la persona que cambia así como de cámara, pues eso, pero editándolo, ¿no? Entonces, pues era como un formato muy conocido, que dices, pues aquí cambia y cambia y cambia y cambia, ¿no? Y así aprendí. Y entonces después cayó la pandemia y a mí me tocaba editar eso. Y entonces me acuerdo que el primer junket, que fue así, me dijeron primero que no sabían cómo iba a ser, pues era una llamada por Zoom y, y que pues sepa la bola. Que pues lo hicieron y ya está, ¿no? Pero que quién sabe cuándo les iban a mandar el material. Pues cuando mandaron el material, pues era una llamada, o sea, cuadro, cuadro, cuadro y ya, fondo gris o fondo de Zoom, no sé qué color sea, negro, no sé, ese fondo. Ustedes lo conocerán mejor. Y, y ya, esa era toda la entrevista. Así que yo tomé como la base de las cosas y pues también hice como mi cámara A, cámara B, y era mucho trabajo de cortar cuadritos y ponerlos donde yo quería. Y ya con eso, y había veces en las que pues esa cosa no tenía fondo. Entonces cortaba los cuadritos y ya cortándolos se veía el fondo y entonces yo podía meter un fondo el que yo quisiera. Entonces podía meter, por ejemplo, algo referente a la película o la serie, como un póster pero en horizontal o cosas así. Y ya, o sea, con eso como que salíamos de apuros porque ya teníamos algo que se veía cool, o sea, se veía diferente. Y entonces fue como empecé a hacer las cosas al inicio de que, pues, o sea, tenemos cuadritos, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas es la misma, ¿cómo es? La misma gata pero revolcada, ¿o cómo es esa madre? Pues es lo mismo, ¿no? Y entonces eso, ¿sabes? O sea, es como no complicarte la vida, facilitártelo y ya después las mismas, no sé si agencias que hacen los junket, ya también te hacían la opción de que te daban una cámara A y una cámara B, que la cámara A era la llamada completa y la cámara B solo te mostraba el speaker en grandote. Lo cual está cool cuando eh, hay solo un actor que está en la llamada o el micrófono es bueno de los dos actores que están separados y o se mutean. Porque a mí me tocó
para la entrevista que hice, que les mostré hace como 3 episodios, 4, no me acuerdo, que pues estaban usando el micrófono de su computadora o de su celular, del dispositivo, y entonces uno tosía porque se recargaba o lo que sea y hacía ruido o tosía, y entonces en la cámara que se supone que era del speaker salía de repente el cuadro del otro porque habló, porque se movió, porque tosió, porque etcétera. Entonces un pedo. Ese es el gran tema de usar esa cámara, aunque te da más calidad en general porque está en grande. No tienes que cortar un cuadrito y escalarlo, sino que ya tienes un cuadrote y entonces ya con eso puedes trabajar mejor. Pues, pues eso, ¿no? O sea, eso es lo que tenías que tener. Pero era algo, pues, relativamente sencillo, que todos decían, no sé cómo lo vamos a hacer, ahí te lo dejamos. Y yo, bueno. Y entonces el primero me costó trabajo, porque sí era como pensar en qué puedo hacer, porque se ve muy vacío. O sea, bien podría haberlo dejado vacío. Pero no, le metí un fondo y así, bla, bla, y las etiquetitas de los nombres y todo. Y como anteriormente, pero ahora en vez de que saliera en un lugar predeterminado, pues yo lo movía para que se viera como en el cuadrito que es. Y así. Entonces, pues está cool, o sea, creo que también eso es creatividad, el hecho de cómo vas a resolver las cosas. Por eso digo que aplica en muchas pues, profesiones o actividades, por así decirlo. Porque no solo es para marketing y cosas así, que es a lo que yo me dedico, sino que también puedes usarlo para los procesos en lo que estés. O sea, que seas un contador pueda resolver de forma creativa algunos números, yo qué sé. O sea, no lavado de dinero y esas madres, pero sí sus procesos de y ahora con este cliente anotamos esto y bla, bla, bla. Y la gente que es creativa crea programas llamados Software as a Service, por lo general en eso de contadores, en el que de una forma muy creativa dijeron, pues fíjate que los contadores tienen este problema o necesitan esta solución, porque esto es algo que pasa. Entonces, con este programa vas a hacerlo muy automático. Entonces ya tienes un servicio que te hace todo y eso es de forma creativa, ¿saben? Entonces es como, o sea, están bien culeros sus programas, déjenme decirlo. O sea, yo no entiendo nada de eso y por eso quizás digo, pues a mí, pues, qué asco usarlo, pero, pero pues según es algo que sirve y que funciona y que facilita la vida, ¿no? Porque suelen ser feos, o sea, es una realidad, son feos de que se ve feo, ¿no? Se ve viejo, pero pues yo creo que esa es la vida de un contador, ¿no? Si tú eres contador, perdóname, pero no mames, o sea, si no quieres que la gente te pregunte más sobre a qué te dedicas, diles que eres contador. O sea, van a preguntar, oye, ¿ya qué te dedicas? Soy contador. Ah, qué bueno. ¿Y ya? Si les dices, no, que soy productor musical. No mames, qué padre. ¿Y a quién les has hecho música? ¿Y cómo le haces? ¿Y qué aparatos usas? ¿Y qué instrumentos tocas? O eres diseñador. No mames, ¿cómo animas algo? La película tal que yo vi, no sé qué, está chido, ¿sabes? O sea, si no quieres que nadie te pregunte, di que eres contador. Y listo. Hay así dos cosas en la vida, ¿no? De que si quieres evitar preguntas, como hombre te puedes ir por la de soy contador. Y como mujer te puedes ir por lo de, ay, no, es que estoy en mis días. Y ya, ¿no? Es como lo que me dijo una amiga un día de eso, de que para evitar preguntas, si te quieres ir de un lado, uy, se me metió este pendejo. Como mujer, si te quieres ir de un lado, puedes aplicar esa de que, ay, no, es que me bajó y no sé qué, bla, ¿no? Y así ya nadie va a hacer preguntas, o sea, va a ser, sí, está bien, no, sí, vete, ¿no? Y ya. Pero eso tampoco tiene que ver con creatividad. Bueno, sí, es creativa la forma en la que te libras de la gente si no quieres hablarles. Este pendejo se me atravesó así muy de huevos y está yendo súper lento. O sea, para eso te me atraviesas. Como ayer que venía manejando y había un carro que no entiendo por qué a los lentos luego les gusta ir por el carril de hasta la izquierda. O sea, no entiendo. Y ese güey iba lentísimo, o sea, tenía toda una calle por enfrente, pero pues no sé. Y entonces yo me tuve que pasar al del medio para rebasarlo. No se debe hacer, pero es que no va. O sea, si no se quita, pues qué espera. También, o sea, hice cosas que no debía hacer. Yo primero fue mi velocidad, esperé a que dijera, ok, si me la estoy mamando, pues estoy yendo muy lento, me voy a cambiar de carril. Pero eso no pasó. Y después le fui pegando el carro, no se quitó. Y dije, bueno, pues entonces lo voy a tener que rebasar por la derecha. Y ya, me metí a la derecha y lo rebasé. Pero tampoco tiene que ver con creatividad. Y
Y el tema creatividad es algo que me agrada. O sea, siento que hay cosas en las que yo he sido creativo, que me gusta, o que luego pienso en algo y digo, esto sería chido, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, creatividad que aplico en mi día a día, este podcast. No creatividad en los temas, porque hay veces en las que divago mucho, claramente. Pero sí en el hecho de... Voy a poner el aire porque me está dando calor. Porque el hecho de cómo lo subo, creo que es la forma creativa de hacerlo. Por el hecho de que lo hago todo muy automático. Para grabar el podcast dije, no voy a cortar porque me da una hueva editar. Por eso ya tengo este soporte, porque el otro pinche soporte lo que me hacía era tener que editar, lo cual no quería. Entonces no estaba ayudando a la causa. Y ya que corto los pedazos que quiero, o bueno, ya que corto el pedazo que quiero, después corto el pedazo que quiero que vaya para redes y lo pongo en otro formato, que es el vertical. Pero eso ya está muy automático. O sea, ustedes no lo ven y no lo perciben, pero yo tengo muy claro en qué momento es, para solo irme en momento de edición a ese momento y ya. O sea, yo defino en qué momento quiero hacerlo, que últimamente me la he volado y lo he hecho distinto. Entonces me ha costado encontrarlo. Por ejemplo, el de hace 2 episodios no subí ningún clip porque no sé en qué momento quedó. Lo perdí y entonces me dio mucha hueva buscarlo. Pero por eso fue. O sea, si de repente ven que no hay un clip, es que perdí ese momento. Se me fue y ya. Y ya que está ahí, pues hago lo de meto mi transcripción del video en, o sea, bueno, hago que algo me analice lo que yo digo todo el video y que me lo dé una transcripción de texto. Eso lo exporto bueno, no lo exporto, acabo de dar una solución para facilitar mi vida, ¿eh? Ahorita hablando esto, me acabo de dar cuenta que hay una forma más fácil todavía de hacer lo que estoy haciendo. Mamá, qué pendejo. Ahí estaba la respuesta todo el tiempo. Y hasta ahorita que lo dije en voz alta, me hizo sentido. Ya, bueno, ahorita lo que hago es copio y pego. Eso es lo que voy a cambiar. No copiar y pegar, sino exportar el archivo y meterlo en la inteligencia artificial. Qué buena idea tuvieron, ¿eh? Les agradezco mucho esta gran idea. Ya valió la pena grabar el episodio hoy. Y entonces copio y pego, pero como tiene un límite de caracteres, tengo que copiarlo por partes a una inteligencia artificial. Entonces digo, cuando te dé todas las partes, tú me generas una nota del programa, que es como hacer un tipo blog, pero para el podcast, que eso según es bueno para el SEO y no sé qué tanto. Entonces es lo que hago. Y aparte, si pueden ver, está dividido por tiempos. O sea, si ustedes se van aquí al video en YouTube, no he comprobado si funcionó así, porque apenas el primer episodio en video, o sea, esto lo estoy grabando... Maldita sea, ya no sé para dónde irme, para aquí. Uy, güey, sí, ese güey me hizo dudar, ¿eh? O sea, porque ese güey se hizo fila en un lado. Yo dije, cabrón, yo siempre hago fila del otro lado. Y hoy hice la fila de este lado, no lo seguí y me di cuenta que ese lado es para los otros. Bueno, no me entienden, porque no están viendo nada. ¿Para qué explico esto? Tampoco es creativo. Y entonces lo voy separando por partes y así es como lo mando y me genera las notas. Y no sé en YouTube, porque apenas lo subí, pero me voy a pasar el alto, chingue su madre. Pero en Spotify ya lo comprobé y sí viene por una línea de tiempo abajo. No sé si están, o sea, si se meten a su Spotify, van a poder ver que hay una timeline como en las canciones, pues, o sea, de que en qué momento va. Pero ya les va a marcar como el tema del que estoy hablando en ese momento. Y así es como se lo pido, ¿saben? O sea, porque hacerlo yo a mano, no mames, o sea, sería un pedote. La inteligencia artificial ahorita me está solucionando eso seguramente. Ahorita está diciendo de que, ¿cómo hago mi episodio? O algo así, ¿no? O por el hecho de yo haberlo dicho ahorita, a lo mejor me lo hace así. O sea, le digo, por favor que esta sección de este momento se llame ¿Cómo es que yo hago mi podcast con inteligencia artificial? Y a lo mejor por el hecho de yo haberlo dicho ahorita, cuando lo mete en la inteligencia artificial, me va a sacar ese momento. Comprobémoslo. O sea, veamos si sí funciona así. Y si me hace caso, o si hace lo que quiere. Si sí me hace caso, en este momento va a estar saliendo como el título en el timeline,
que este es el momento donde hablo de cómo hago mi episodio con inteligencia artificial. Y así es como lo hago, y es una creatividad del proceso en el que yo hago un podcast. Porque eso me facilita mucho la vida. Si no, yo tendría que estarme acordando o tener que escucharlo otra vez, y es 40 minutos de estar escuchando algo que ya dije para yo poder escribir una nota del programa de lo que dije, para yo tener que estar separando por tiempo de qué es lo que quiero. Y digo, no mames, o sea, no voy a hacer eso. O podría yo pagarle a alguien para que me edite los clips de mi podcast. Pero como ahorita no es una prioridad a la que quiero darle como mucho enfoque a este podcast, en tema de pagarle a alguien para que me edite algo que yo puedo hacer de una forma más pinche, pero puedo hacer, pues no le pago a nadie. O sea, ya que para proyectos que yo quiera así como darle un punch y todo, pues a eso sí voy a meterle un varo para que todo quede chido. Pero pues a esto no. A esto yo lo puedo hacer. Yo estoy siendo creativo para solucionarme la vida a mí. Se me olvidó poner mi teléfono en modo no molestar. Si me manda notificación me va a cortar el episodio y voy a tener que cortar. Bueno, nos vamos a apurar. Y también es algo, la creatividad es algo que me agrada, pero como les decía al inicio, siento que se hace, siento que se nace y no se hace. Sí, porque no sé, o sea, el tema de ser creativo creo que es mucho de buscar inspiración, pero también de saber cómo encontrarla. Porque a mí, por ejemplo, hay cosas que se me ocurren que es en el momento menos esperado. Yo, por ejemplo, no puedo decir, necesito llegar a esto y ponerme a pensar en cómo llego a esto, cómo llego a esto, cómo llego a esto, sino que es algo que interiorizo en mi cabeza y me pongo a hacer otra cosa, lo que sea. O sea, si no urge eso, es mejor porque así no tengo esa presión encima, pero me lo interiorizo de que, tengo que hacer esto, órale, va. Y entonces todo el día o todos los días que pasan, como que tengo eso en mi cabeza y cualquier cosa que veo puede que me dé una respuesta, ¿saben? O sea, por ejemplo, hay una cosa que apenas tengo que pensar y ayer me puse como a buscar de qué puedo hacer esto, qué puedo hacer con esto. Y no llegaba a la solución, no llega algo que me gustara. Hasta hoy que me desperté, me metí a bañar y empecé a pensar en eso. O sea, así bañándome, como que empecé a pensar un poco en eso. Y dije, esto estaría chido y esto y esto y esto. Y algo que no me gustaba ayer, hoy le encontré sentido. Y dije, esto sí va a ser, ¿no? Y así muchas veces me pasa de que salgo al cine y se me ocurre algo y entonces, pum, ¿no? Lo anoto en algún lado para que no se me vaya la idea y ya está. Pero es este hecho de que quizás no es cosa de que se haga. O sea, sí puedes llegar a cosas si te lo propones, claramente. No voy a ser ninguna persona que te quite las ilusiones. Pero también es una realidad que muchas veces traerlo ya encima, todo este hecho de ser creativo y de pensarlo y de tratar de encontrar un camino distinto al que en teoría tenía que ser y así, ¿no? Y es eso. Siento que es importante el hecho de también empezar a buscar o pensar en cosas y anotar tus ideas y todo, porque si no luego se te va. Yo, por ejemplo, hoy iba a hablar de otra cosa que no era creatividad. Iba a hablar de algo que también se me ocurrió cuando me salí de bañar, que dije, no ma, este tema estaría chido hablarlo. Y ya, me hice de desayunar, desayuné, y ya que me tocó mi momento de salir a grabar, de salir ¿me va a dejar pasar este cabrón? Sí. Ya que llegó mi momento de salir a grabar a mi set, a mi foro de grabación, dije, ¿cuál era el tema que iba a hablar, cabrón? ¿De qué es lo que de qué es lo que tenía planeado hablar? Y entonces dije, ¿de qué hablo? Y me traté de acordar, no me acordé. Y dije, pues ya, chingue su madre, vamos a hablar de creatividad, que siento que todavía está cool. Y ya, por eso salió este tema el día de hoy, porque no me acordé del otro, que dije, estaría chido hablar hoy, quiero hablar de esto. Pero está cool, o sea, no me molesta, no me disgusta. Lo veo chido. ¿Qué pasa si prendo esta luz? ¿Mejor o no? Nada, se ve igual. Es que estoy viendo, hoy me peiné y en teoría me peiné y no se ve. O sea, estoy viendo que se ve muy oscuro. Entonces, pues no sé. A lo mejor es porque lo estoy viendo en el celular y un poco lejos y con la luz. Entonces, no sé. Tendré que ver eso. También estaba pensando en comprar una luz que me enseñaron para pegar en algún lado y estaría chido, pero ya siento que será muy mamador. Entonces,
no sé. Es algo que la creatividad del Raúl del futuro verá si es algo viable o no. Pero es eso. Y también como les comentaba al inicio, yo siento que si fuerzas la creatividad o forzas, no sé cuál sea la palabra adecuada, pues todo vale madre. A mí me pasó hace mucho, hace un año y cacho, un año 4 meses, que me invitaron a pelotear ideas sobre un proyecto. Y justamente esos días yo estaba para lo de mi... O sea, era externo eso, no era de mi trabajo. Y en mi trabajo justamente esos días había tenido sesiones muy extensas para, para una marca. Y, pero sesiones extensas, o sea, cuando les digo que estuvimos 5 horas en llamada, o sea, eso es extenso. Y no solo un día, sino varios días. Y así. Entonces, o sea, de que pausa para comer y regresamos, ¿saben? Entonces, pues sí, era como algo que mi cabeza estaba como muy ya, o sea, harto de la vida. Y entonces ese día que salí, según yo, pues ya estaba liberado, ¿no? O sea, dije, ya por fin acabamos esto, ya fue el fin del día, ahora toca el otro, ¿no? Y cuando llegué, todo chido, pero cuando llegó el momento de las ideas, siento que yo no podía avanzar. O sea, era algo súper raro, porque todos decían ideas y yo pensaba en, ¿y qué podemos hacer con esto? Y ellos empezaban a decir otras cosas y entonces yo me sentía que me estaba rezagando porque en lo que yo pensaba una cosa ellos ya habían avanzado y entonces como que yo tratando de alcanzarlos y ellos ya habían avanzado y yo me sentía súper frustrado. O sea, de que nunca había tenido un bloqueo creativo en la vida hasta ese día. No, me sentí frustradísimo y mal porque yo era el único güey que no hablaba. O sea, di como algunas pocas cosas, pero casi nada. Me sentí fatal. Y ya la siguiente vez que me invitaron a algo de ideas, ahora sí pude como aportar más por lo general, porque ya no tenía como esa presión de antes y ya había como entendido el que no tenía que forzar las cosas, porque si no, no sale. O sea, yo soy alguien que como que interiorizo la idea y ya. O sea, vivo mi vida y eventualmente me llegará una respuesta que me guste con eso en la cabeza y yo viviendo mi vida. Y es así como me ha agradado hacerlo, porque ese día sí sentí, pero frustradísimo. No sé si ustedes han tenido como estos bloqueos, si sí, házmelo saber. Pero ese día sí fue horrible para mí, o sea, sí me sentí mal, 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 así mal, porque todos dando ideas y todos aportando y yo como un imbécil, o sea, me sentí mal, o sea, sí me sentí frustrado, sentí que no aporté nada, sentí que fui solo a hacerme güey, o sea, no me gustó. Pero pues es cosa que, tengo que tuve que aprender. Qué bueno que me pasó. La verdad es que agradezco que me haya pasado porque no me gustaría vivir a día de hoy sin conocer lo que es un bloqueo, porque nunca hubiera aprendido de eso. Y es algo que me ha llevado a hacer más cosas. O sea, cuando alguien me dice, necesitamos llegar a esto, ok, parece que me hago güey, porque me ha tocado en la oficina hacer las cosas. Y por eso no me gusta ir a la oficina, porque yo, por ejemplo, tengo como mis juegos de relax. Entonces, cuando quiero estar relax y cuando quiero pensar en algo, juego Gran Turismo. O juego otros jueguitos que no hace falta ponerles mucha atención. Juego uno, antes jugaba uno que ya después dejé de jugar y ya como que perdí el hilo de lo que estaba haciendo y ya llevaba mucho avance y dije, ay, ya qué hueva. Se llama Two Point Hospital y sacaron uno que es Two Point Campus, que o sea, su objetivo es como tú administras un hospital y en el otro un campus, una universidad. Pero pues te van dando de que, pues tienes este hospital, ¿no? Tienes que hacer tantas cosas, ¿no? O sea, de que atiende a tantos pacientes, cúralos y que no se te mueran tantos. Y ya. Y entonces pues tienes desafíos super premium, que es ahora de que en el mismo hospital, pero ahora tienes que hacer este desafío. Y así, y entonces tienes que decorarlo, tienes que poner salas, tienes que hacer cosas y así. Y es como muy, pues automático, o sea, tú creas, ves que falta, pones, esperas, ganaste, ¿no? Hay cosas más difíciles que otras, claro está, pero no hace falta como ponerle atención a una historia, no hace falta como estar tan clavado en qué estás haciendo realmente. Y son estos juegos que uso para eso, para como desconectar un rato y poder pensar en cosas, ¿saben? O sea, me funciona mucho el hecho de que si estoy haciendo eso, escuchar podcast, porque me ayuda, ¿saben? O sea, me ayuda al hecho de concentrarme y a relacionar algunas cosas. O sea, hay cosas que me acuerdo que dijeron en algún podcast que, que lo relaciono a lo que estaba jugando o al momento específico en el que yo estaba jugando. Incluso hace tiempo que hablaba con alguien que estaba saliendo por teléfono
me contaba cosas y yo luego estaba jugando, ¿no? O sea, de que yo jugaba y me llamaba y pues seguía jugando y estábamos hablando. Y en algún momento sí le dije, o sea, porque se escuchaba el sonido de la tele, ¿no? Me dijo, oye, estás jugando, ¿verdad? Y yo, sí, ¿te molesta? Y me dijo, no, está bien. O sea, sé que me estás poniendo atención, pero está bien, ¿no? Y ya, pero si le molesta a la otra persona, pues dejo de jugar y ya está. Pero como que relaciono muchas cosas que me dijo a momentos en los que yo estaba jugando, ¿saben? O sea, me acuerdo de qué estaba jugando cuando me dijo tal cosa. Y está curioso, o sea, la verdad es que se me hace muy curioso porque pues me acuerdo como que relaciono cosas. Soy alguien que aprende relacionando cosas. Si no logro relacionar algo con otra cosa, me cuesta mucho trabajo. O sea, por ejemplo, con esa misma persona, eh, no sé por qué usábamos mucho la palabra de que qué modesto, ¿no? Pero a mí se me olvidaba esa palabra. O sea, yo no la lograba tener en mi cabeza. Ella me decía todo el tiempo de que, ay, qué modesto, cosas así. Y entonces, yo cuando quería decir, ay, qué modesta, no me salía la palabra. Yo decía, ay, qué, ¿cómo era? ¿Cómo era? Y así me ponía, ¿saben? Y decía otras palabras de que humilde y cosas así, ¿saben? Pero ella me entendió muy bien, me conocía bien y sabía que yo si no relacionaba las cosas con otra cosa, no se me quedaba en la cabeza. Y justamente me dijo que cuando quisiera esa palabra, me acordara de la de Los Increíbles de Edna Moda, ¿no? Y ya con eso, el moda modestia. Y así funciona. O sea, ahorita ya me sale la palabra porque cada que quiero decir esa palabra, me acuerdo de eso. Y es como, si quiero decir modestia, pasa Edna Moda por mi cabeza. Todo para decir modestia. Que digo, esa palabra, modestia, ya está, ¿no? Salió. Y así. Entonces así es como luego funciona en mi cabeza y entonces si lo relaciono con cosas está chido y cuando estoy pensando en ideas y la tengo muy interiorizado me pongo a hacer otra cosa, ya sea caminar, ya sea jugar, ya sea este pendejo está viendo que le pongo mi direccional y toda la acelera. No más. Pero bueno. Y así es como funciona. Entonces por eso luego cuando estoy en la oficina y me dicen, hay que pensar en esto, me ven haciéndome pendejo. Me ven jugando con unas cositas que hay ahí en la oficina, me ven aventando pelotas arriba y abajo, o sea, me ven haciéndome güey viendo a la pared, o sea, para la gente me estoy haciendo turbo güey y me está valiendo super madre todo lo que está pasando. Pero no, uy, pero no, así es como funciona mi cabecita y así es como me gusta trabajar a mí y me ha funcionado. Entonces es como encontrar qué te funciona a ti, qué es lo que a ti te sirve, qué es lo que a ti te ha hecho pensar en mejores ideas, qué es lo que a ti te ha hecho crecer, lo que sea. Y también les voy a decir algunos ejercicios que me agrada hacer, pero es como para agilizar tu mente o lo que sea, o como para concentrarte más en lo que estás haciendo. A mí algo que me gusta y que hace mucho no hago, porque antes fumaba. Llegó un punto en el que fumaba más, ahorita ya no fumo nada, pero cuando fumaba, luego de que me salía, ahí en mi casa, o también en la oficina pasaba, pero en mi casa me salía, y entonces lo que yo hacía era que me ponía como a pensar en o no pensar, más bien el poner atención a lo que pasaba a mi alrededor, a los sonidos. Entonces yo me quedaba quieto en un lado, ¿no? O sea, yo estaba fumando en mi show, o sea, no hace falta como así meditación, cerrar los ojos, pero sí como poner atención. Primero los sonidos más cercanos a ti, o sea, ¿qué hay cerca de ti ahí donde estás? ¿No? O sea, quizás no hay mucho. O sea, estás en tu azotea, pues no escuchas mucho. Ya que empiezas a identificar eso, que no hay mucho sonido, empiezas como a ampliar un círculo de tu espectro auditivo. Y ya con eso empiezas a ampliar poco a poco lo que estás escuchando, lo que pasa a tu alrededor. Y entonces vas como definiendo los sonidos que hay alrededor de ti. Y empiezas así a ampliar y ampliar y ampliar y escuchas de que carros, gente, pláticas, risas, ladridos, animales, aviones, el aire, los árboles, ¿sabes? Y empiezas como así a, a ponerle más atención a todas las cosas que están pasando a tu alrededor. Y eso me sirve cuando estoy muy saturado de la cabeza de cosas y quiero despejarme, eso hago, porque me ayuda a centrarme en una cosa específica y no estar pensando en otras cosas. Eso es algo que a mí me ha funcionado cuando tengo que pensar muchas cosas, tengo mucho en la cabeza,
tengo que liberarlo para poder pensar en lo nuevo. Y eso es algo que sí me ha funcionado bastante porque pues es como distraerme del mundo, de la vida, de lo que está pasando alrededor. Así que no sé, te invito a que pruebes ese método, a lo mejor te funciona de algo. Y también otra cosa que me parece muy cool es el hecho de decir palabras, pero o sea, como armar una plática coherente, pero con las palabras del abecedario en orden, ¿saben? O sea, de que uno dice algo con A, después el otro con B, después el otro con C y así. Entonces empiezas a armar como una plática con palabras que empiecen con esa letra. Siento que eso impulsa la creatividad por el hecho de que pues tienes que estar todo el tiempo pensando y tu vocabulario, porque tienes que estar pensando en qué puedes decir con letras que empiecen, o sea, con palabras que empiecen con esa letra. Entonces, eso es algo que me agrada hacer, pero sí hace falta que tengas más gente que le interese. Hay gente a la que dice, ah, no mames, qué hueva, güey, ¿no? Para mí es algo que sí me gusta, es algo que me agrada hacer, veo muy chido. Y eso, y hay otra cosa que tenía en la cabeza y ya se me acaba de ir, que también hacía, que ya no he hecho. Lo de las palabras. Ah, no, se me fue. Les dejo solo con esas dos ideas. Hubo un corte, porque no les iba a decir nada, por eso solo dije, ah, ya sigamos. Pero hubo un corte hace rato, porque justo les había dicho, no puse mi teléfono en modo no molestar, seguramente va a llegar una notificación y me va a cortar la grabación. ¿Por qué pasa eso? No sé. Me caga que pase eso. No sé por qué. No sé si es porque estoy conectado al carro y entonces hay un error y entonces cuando me manda notificación, como se muestra en la pantalla, me bloquea todo. No sé, pero no me gusta que pase eso. El chiste es que tuve que cortar por eso, así que ni modo. Pero bueno, con este mensaje los dejo. La creatividad, sean creativos. Espero que lo apliquen en su vida diaria. Y pues nada, les deseo suerte, mucho éxito. Les mando besos. Bye bye.